Hoy hablaremos sobre un tema importantísimo, sobre una campaña que hay en los Estados Unidos para preservar la memoria, aprovechando este trabajo de la doctora Laura Stokowski, que fue publicado en noviembre del 2009. La idea es que si la gente piensa que no es posible corregir los problemas de memoria, pues obviamente desde una actitud tan pesimista, la gente no va a tratar de prevenirlo. Sin embargo, las recientes investigaciones demuestran que es posible prevenir este declive. La salud cognitiva, o sea, el pensamiento, incluye varias cosas, varios elementos, entre ellos el lenguaje, el pensamiento, la memoria, lo que se llama funciones ejecutivas, que ahora las vamos a ver, el juicio, la atención, la habilidad para poder llevar la vida diaria, como manejar un auto, el tener un propósito vital. Esos serían más o menos los elementos fundamentales de la salud cognitiva. ¿Cuándo empieza un deterioro cognitivo? Tenemos que entender que el que se pierda un poquito la competencia del pensamiento no significa que la gente tenga una enfermedad de Alzheimer o que tenga una demencia. Entonces mucha gente está muy asustada por los medios de que se habla tanto de la enfermedad de Alzheimer que piensan que pueden tenerla. Sabemos que ya a los 80 años se pierde cerebro, casi el 10% del cerebro se reduce, pero a su vez hay un proceso de producción de conexiones neuronales que se llama neurogénesis y que dura hasta el final de la vida. Y lo cual nos significa que el sujeto puede seguir aprendiendo y teniendo memoria hasta el final de sus años, lo que termina con aquel dicho tan antiguo de que chango viejo no aprendía maroma nueva, cosa que no es verdad. Esta disminución, a veces lenta, de las competencias cognitivas o de poder pensar, puede incidir en el lenguaje, en la memoria, en el razonamiento abstracto, en la lentitud para recabar información o en la disminución para aprender cosas nuevas. Pero no todo se pierde cuando la gente tiene cierta edad, cuando ha ganado cierta edad. Se gana también el tener un vocabulario más amplio, se tiene una cierta sabiduría, una profunda comprensión, se acumula, por supuesto, muchas cosas que los ancianos pueden de alguna manera transmitir a las demás personas. Cuando hay una pérdida ligera de la memoria, una declinación cognitiva pequeña, la gente no se da cuenta de eso y el sujeto puede seguir funcionando, puede seguir haciendo su actividad diaria, manejar su coche, quizás llevar su chequera. Y esta declinación es tan lenta que a veces la persona solamente la siente ella y no la sienten los demás. Y esto se traduce en enfermedad de Alzheimer solo en el 12%. Las funciones ejecutivas, esto es muy importante que usted sepa cuáles son, es cómo planear las tareas, cómo ser flexible, cómo empezar a enfrentarse a quien tiene una enfermedad, cómo lograr tomar decisiones. Todo eso es las funciones ejecutivas. Pero tenemos que recordarnos que muchas veces los problemas en la memoria tienen que ver con relación a enfermedades médicas que no han sido diagnosticadas o a medicinas que frecuentemente el anciano está tomando. La demencia, en cambio, es un deterioro de todas esas funciones que acabamos de hablar y que incluyen la memoria, dificultades en la función ejecutiva y, por supuesto, en el lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y una declinación cognitiva? La enfermedad de Alzheimer es mucho más grave. Hay una pérdida de memoria, hay un daño cerebral por una serie de embrollos que hay en las fibras nerviosas, hay importantes cambios en la conducta, el deterioro global en todas las actividades, el sujeto pierde independencia, tiene incapacidad para comprender y para aprender, y tiene graves limitaciones en la expresión verbal y para retener información nueva. En este tipo de enfermedad de Alzheimer existen dos tipos, generalmente la temprana y otra que es tardía. Y en esta última, la tardía, sí existe una pérdida progresiva de la memoria que va asociada a la vejez y que va deteriorándose lentamente hasta llegar a un proceso ya enfermizo. Uno de los temas importantes es cuándo se inicia la pérdida cognitiva. Algunos afirman que es temprano, ¿verdad? Que es entre los 30 y 40 años al llegar a la madurez. Otros dicen que esto sería hasta la vejez. Sin embargo, esto es muy importante desde el punto de vista educativo, porque la gente muchas veces empieza a perder la memoria tempranamente y no vamos a ponerle solución cuando la gente llega a la tercera edad, sino mucho antes. ¿Cómo se puede preservar la cognición? Usted debe saber que para mantener esta competencia tendríamos que tener una cierta conexión social, tener un sentido y un propósito para la vida, la capacidad para que el sujeto siga sintiéndose independiente, que se enferme y tenga capacidad para superar
esas limitaciones que a veces ponen las enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo para perder la memoria? La primera es tener una edad avanzada, que la gente no haga ejercicio, que estén inactivos, las enfermedades vasculares, sobre todo la hipertensión en la mediana edad, el que el sujeto tenga sobrepeso, que tenga un aumento en su masa de índice corporal, que el sujeto tenga trastornos afectivos de tipo depresión, de tipo ansiedad, que el sujeto haya fumado a lo largo de su vida y que tenga marcadores inflamatorios altos, o sea, hay sujetos que tienen una tendencia mayor a tener enfermedades. Entre los factores de riesgo también está el haber tenido un exceso en el consumo del alcohol, sujetos que no han dormido suficientemente, enfermedades como el cáncer, la osteoporosis, y esta otra condición que es un diagnóstico que se hace para la enfermedad de Alzheimer, que es la presencia de apolipoproteína E, que en el 15% de los casos nos lleva a tener Alzheimer en el futuro. Los factores a favor son el tener un alto nivel educativo. Se supone que esto quizás tenga que ver con el hecho de que la gente más educada tenga un mejor sistema de vida, que tengan alto nivel académico, que tengan de alguna manera dinero suficiente para de alguna manera estimularse, apoyo emocional, que tengan buena capacidad pulmonar, que hayan tenido un moderado uso del alcohol y en algunos casos que hayan suplementado con vitaminas. Esto no es totalmente seguro. La actividad física tiene muchísimo que ver con el deterioro, porque lo que es bueno para el corazón pareciera ser que es bueno para el cerebro. Además tendría que tenerse una exposición a un ambiente rico, donde hubiera mayor aprendizaje, donde hubiera cierta interacción social, donde la gente no se aislara, puesto que esto aumenta la conexión entre una neurona y otra, que se llama neurogénesis. En este estudio de 9.000 mujeres, se empieza uno a dar cuenta que no todas las personas van deteriorándose igualmente, hay diferencias. Por ejemplo, el 10% tenían una función cognitiva óptima y fueron seguidas a lo largo de 2, 6, 8 y 15 años en mujeres que tenían una edad promedio de 72 años. ¿Qué pasaba en aquellas que sí mantenían su competencia cognitiva sin disminución? Generalmente se hizo el estudio en Estados Unidos, era gente de raza blanca, tenían alto nivel de educación, trabajaban, no eran voluntarios, no cuidaban a su esposo o a sus hijos, generalmente vivían acompañados. Tenían buena salud, consumían una sola bebida de alcohol al día, hacían ejercicio una vez a la semana, no eran obesos, no fumaban, no eran hipertensos, no eran diabéticos, no tenían accidentes vasculares cerebrales, no estaba presente esta poliproteína E, que ya la mencionábamos antes, y quizás los más educados tenían mejor condición de memoria porque buscaban situaciones más de reto o más de aprendizaje en la ancianidad. Este otro estudio de 2.800 voluntarios que tenían entre 65 y 94 años demostró que sí se puede aprender en la vejez. Fueron sometidos a entrenamiento verbal y de razonamiento y se encontró que mejoraron en muchas áreas y que la declinación en la capacidad de pensar era revertida si seguían este entrenamiento en comparación con el grupo de gentes que no recibieron el entrenamiento. Este estudio se llamó ACTIVE, que es un entrenamiento para mejorar la competencia cognitiva. En estas condiciones, usted puede saber en qué forma puede prevenir su competencia de memoria, principalmente manteniéndose activa y evitando los problemas cardiovasculares como la hipertensión en la mediana edad y otro tipo de enfermedades. Y si necesita usted mayor información, acuda a mi página www.drfidel.com y ahí va usted a encontrar mayor información sobre esto.